vamos a tener en Tertulias con Juana a Federico Pividori de su Instagram Runas Patagónicas. Vamos a hablar de las runas, una guía en tu vida. Las runas, y voy a usar una frase de una persona que me escribió hoy en Tertulias, son llaves de sabiduría de la eternidad, de la antigüedad. Vamos a hablar de las runas, que nos cuentes un poco y nos pongas en el contexto de ellas. ¿Qué son? ¿Cuándo comenzaron? ¿Por qué son una guía y un camino espiritual para el que las quiera seguir? ¿Y cómo fue para ti ese camino cuando comenzaste a hacer este camino con las runas? Bueno, buenas tardes. Sí, es de mis primeros live. Está buena esta experiencia, sobre todo con una persona que tiene 1 kilómetro andado, ¿no? Mucha experiencia. Bueno, la historia de las runas es una historia antiquísima, antiquísima. Sobre todo paradigmática y sobre todo entendiendo los tiempos, ¿no? Había hace muchos años, cuando yo era niño, una publicación que llamaba Asterix y el Galo. Ah, Era sí. una caricatura. Ujú. Y siempre en las películas o en las imágenes, la idea de los vikingos o los celtas era unos gordos así, con un casco de chapa y unos cuernos, y ellos eran los que entraban a las tabernas y rompían todo, ¿no? Entonces yo tenía la idea que eran medio onda brutos, Ujú. poco educados. Pero bueno, en la medida que uno empieza a estudiar la cultura celta, se da cuenta que es una cultura antiquísima, posiblemente una de las razas superiores. Entiendo que en nuestros inicios, allá en los primeros siglos de la humanidad, habría diferentes etnias, ¿no? Ujú. Cada uno con su particularidad, sin competir, ¿no? En quién es más o quién es menos, otros tiempos. Bueno, retomando esta historia, se cree que la historia de los vikingos es o en este caso del idioma rúnico, del Futark, se llama así el alfabeto rúnico, es del siglo III antes de Cristo, que ha sido siempre una transmisión oral, una transmisión que a veces se realizaba en forma de símbolos, a veces en forma de cánticos. Eh, yo siempre recuerdo a mi profesora de literatura que decía: quien no se enamora, se muere. Entonces, trasladado al idioma en literatura, era: quien no ama, fenece, ¿no? Ujú. Ujú. En este formato es donde yo con una de mis profesoras aprendí el idioma rúnico. Entonces tenía que decir que el viento que movilizaba el ser siempre debía ser interpretado como una cosa buena. Si era de frente o era de atrás, siempre interpretado como una cosa buena. Entonces, decía: el aire que mueve las alas de los pájaros siempre tiene una buena mirada, ¿no? Y así, esta ha sido quizás la forma más primaria de transmisión. Hoy intercambiamos mensajes de WhatsApp, email, videollamadas, es mucho más dinámico, pero aún así el formato, la técnica, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Sí, sí. Y por eso comienza todo ese amor tuyo con las runas. Exactamente, fue algo desde muy niño, me llamó siempre la atención. Siempre encontraba en casa, en el galpón de mi padre de herramientas, una arandela, una moneda, y siempre jugaba a eso, ¿no? A ver qué sucedía, si, como si fuera cara o cruz la moneda, ¿no? Ujú. Siempre así. Después, bueno, me gustó siempre la lectura de la historia de los vikingos. Yo vivo en un lugar así muy próximo a un río, o sea, en Ujú. un lugar muy bello aquí en la Patagonia Norte Argentina, y estamos prácticamente pegados a la orilla del Río Negro, un río muy interesante. Entonces yo decía: esto es río de agua dulce, ¿cómo será navegar en el mar? Aunque estamos a 180 kilómetros, no había tenido la experiencia de navegar en el mar. Y siempre esa vinculación de lo náutico, me gusta mucho a mí lo náutico. Hasta que hace unos 8 o 9 años tuve una experiencia en la orilla del mar. Fui a leer runas a un lugar que estaba a orillas del mar, y vinieron muchas personas, muchos marinos, muchos marineros, un lugar de pesca Sí. artesanal e industrial.
Y ahí descubrí y entendí qué era la runa, qué tenía que ver el mar, qué tenían que ver los viajes con estos navegantes celtas que recorrían el mundo mucho, mucho, mucho antes de lo que nosotros entendemos por navegación, ¿no? Antes de la llegada de Colón a América, posiblemente los vikingos hayan llegado a Estados Unidos, porque ellos Sí, en su línea directa, pues, ujú, seguramente llegaron antes. sí llegan Y a... ahí uno empieza a entender esta cultura que tenemos con esta asociatividad o esta familiaridad de sentir una gaita en Escocia o en España y conmoverse, ¿no? Ujú. Entender que los árabes, los sirios, los egipcios eran un barrio. Hoy está dividido el mundo en Países. estamentos horribles. Pero si Ujú. nosotros superáramos la nacionalidad, superáramos la religiosidad, superáramos el conflicto económico-político, entenderíamos que estamos en un ton y en un son, en un resonar de runas, casi diría, porque es Eh, así. En un resonar y unidos por hilos invisibles que realmente no podemos verlos, pero sí están presentes. ¿Qué entendiste tú, no desde este lenguaje, donde esta expresión de lo que fueron las runas a través de los saltos, sino qué significó para ti, o sea, qué significan para ti las runas? Bueno, mi historia en el ámbito del holístico nace por una cuestión personal de autosanación. Yo sufrí un ACV, un stroke, un surmenage a los 23 años Mm, y allí, bueno, indagué personalmente por todos los lados para encontrar el por qué me había sucedido eso. Yo estaba en un ámbito de desarrollo, trabajaba en seguros con mi padre, tenemos un broker, una agencia general, digamos, algo bastante importante. Y bueno, yo llevaba adelante toda esa negociación, era muy dinámico el trabajo de exploración, muy lindo, muy lindo. Y de golpe, bueno, me imposibilitó mi cabeza funcionar. mm, Y ahí empecé a indagar entre la medicina tradicional y lo holístico, buscando, 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 y aparecí. Pero yo no entendía qué tenían que ver. Con el tiempo, yo ya empecé a leerle runas a algunos amigos, empecé a dejar de hacer el estudio, yo sacaba runas para mí, las estudiaba, analizaba lo que sucedía en una semana y así, o sea, fue un trabajo que me llevó muchos años, obviamente, ujú. de autodidacta prácticamente. No había en ese entonces mucha información, recordemos que la internet explota hace 15 años, entonces hace años no era tan fácil acceder a la información. Y siempre encontraba hilos conductores, como dices tú, hilos muy sutiles de información. Cuando empecé a leer, me encontré con una realidad. La gente venía a preguntarme si cambiaba el auto, si se peleaba con la novia o el novio, si iba a conseguir trabajo, si se iba a sacar la lotería. Y yo decía, esto es muy básico, yo estudié para otra cosa. Entonces empecé a integrar las disciplinas que había practicado en mi sanación, en mi proceso de recuperación. Ujú, Así que dije, bueno, voy a hacer con el permiso de mis profes, ¿no? De Fabiana Versa, de muchos profesores que he tenido en este tiempo, les fui consultando. Y si yo hago un modo de runa que incorpore lo holístico de tal manera que podamos interactuar entre un archivo akáshico, entre constelaciones, que son las cosas que uno ha ido estudiando y practicando con el tiempo, el péndulo, la gemoterapia, el lápiz queye, y con todo ese compost hicimos una cosa maravillosa que se llama Runas Patagónicas entre todos, ¿no? Pues yo digo, yo soy único, pero participó mucha gente en este proceso de casi 15 o 20 años. Y ahora, amorosamente, puedo leer las runas y entender que la persona, cuando viene a plantearme si va a quedar sola o si se va a separar después de 20 años de matrimonio, o si va a encontrar un trabajo que difiere de la administración de papeles en una oficina a hacer vender panchos, papas fritas en un carro, ujú, y puedo entender lo que me está preguntando, no en lo terrenal lo que me está indicando, sino entender, o sea, no mirar, ver un poquito más allá. Esa es la posibilidad que me brinda las runas en su lenguaje, en su vibración. Nosotros leemos vibraciones, como si fuera el radar, como si fueran los murciélagos que emiten una onda y la rebotan. ujú, ujú. Bueno, de esta manera es como se desarrolla el fután.
Esto, gracias al advenimiento de esta situación terrible que vivimos, que fue la cuarentena del mundo, pudimos entender que usando las redes podíamos comunicarnos. Es tan eficaz, tan Ujú, certero leer las runas si yo te tuviera aquí sentada compartiendo un mate o un café, que si lo hiciéramos por el teléfono es lo mismo, siempre y cuando las condiciones de recepción sean las mismas, de atención y creando el microclima como si fuera en un globito bajo una cara, es igual. Así que bueno, ahora es como que está todo realmente muy amplificado. Cada día más llaman personas que quieren aprender. Yo más o menos una vez cada 2 meses, o sea, una vez por mes, armo como un tallercito de 4, 5, 6 personas y vamos aprendiendo a leer runas de la misma forma que yo aprendí, interactuando con autores, buscando el material, poniéndolo personal, porque esto es un alfabeto de 24, 25 runas, como si fuera el alfabeto castellano. El ujú. alfabeto castellano lo tomaron los españoles o las personas de habla hispana del futaré y El otros diputar. alfabetos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, podemos interactuar, es libre, o sea, yo siempre digo, mantengamos la línea de qué significa cada símbolo. Hay diferentes formas de leer runas, hay autores que usan 36, 48 runas, yo uso 25. Tiendo a hacer una lectura dinámica, que sea evolutiva, que le ayude a la gente a encontrar una salida, no la solución definitiva a todos sus conflictos, sino una salida que permita que la mochila se haga más liviana, que se supere la barrera. Los deportistas me consultan, dicen, no puedo superar la barrera, estoy en 11 kilómetros y no puedo ir a 15. Ujú. Otros por cuestiones personales de su trabajo, dice yo soy magíster de una determinada característica en mi profesión, pero no me viene la levadura, no puedo explotar como el pan. Entonces, a veces la runa le aporta ese granito de seguridad, ese apalancamiento para poder avanzar. Y realmente cada día más la gente se suma. Yo estoy pasando de un proceso en el cual las runas me acompañaban en el andar a ser prácticamente mi actividad diaria. O sea, pasaron de ser las runas mis compañeras de viaje, de trabajo, de andar todos los días en mi maletín, en mi mochila, a ser una herramienta diaria. Y sobre todo este proceso de ayudar a la persona a encontrarse a sí misma con amor, con alegría, ¿no? En Italia dice suerte, fuerte y con alegría, Ujú. molto alegre. Bueno, entonces ese es el mensaje que tratamos de llevar. Las runas no te van a solucionar las cosas, te van a ayudar a encontrarte con esa llamita de calor que enciende la mecha. O sea que lo primero que tuviste fue, y lo que muchas personas a veces relacionan las runas con la admiración, pero tú No. dijiste, no, que muchas personas pueden Ah, sí, sí, hacerlo, sí, 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 eso sí, es lo por que quiero supuesto. decir. Siempre vienen así, siempre Sí, vienen a ver qué onda, como dicen los sí, niños, ¿viste? A ver sí, qué pasa, ¿viste? sí. Y después, bueno, hay una situación que se genera a nivel personal, algo que a mí me ha costado mucho mostrarlo públicamente, que tiene que ver con poder canalizar, poder ver. Ah, ujú. En la lectura de runas, que lleva 40 minutos a una hora, no mucho más de una hora, pero siempre entre 40 minutos y una hora, hay un tiempo donde si el consultante, la persona que viene a leer, está dispuesto, podemos ahondar en algo que es magia, que tiene que ver con la canalización y permite muchas veces ir al pasado, no solamente de estas vidas, sino algunas vidas para atrás, solucionar problemas de abuso, solucionar problemas de contingencia que hacen que la persona no pueda desarrollarse, adultos mayores que han tenido situaciones que, como era antes, que no se hablaban de temas, poder abordarlo. Y se produce un efecto en la lectura que me permite verlo, me permite comunicarme, hablar, y a medida que vamos cerrando, eso como que se diluye. Imagínate como si fuera una velita, ¿no? Yo estoy aquí con Sí, una velita, estoy sí. haciendo todo el proceso, se produce la luz y automáticamente a medida que va terminando la lectura o en un determinado tiempo, esa luz se diluye. Cuando se diluye, como un Ah, efecto de backup, algo mágico, yo me olvido de lo que sucede. No tengo registro.
Vamos a suponer que yo te leyera a ti. Ujú. Entonces yo leo con vos, charlamos y te cuento que cuando eras chica te caíste de tu triciclo y eso te dio mucha vergüenza. Y eso impidió que evolucionaras rápidamente como ciclista. Tardaste un tiempito. Ahora puedes, pero en ese momento no pudiste tanto. Eso que yo te cuento como una cosa anecdótica y un chiste que muchas veces tiene una raíz profunda, luego me olvido. Como si algo cuidara, yo digo que es la energía de las runas que cuida nuestra intimidad para que podamos seguir funcionando, ¿no? Sí, y te cuida Y también a ti, a tu espacio, a tu energía. école qua, Ujú, exactamente. ujú. Luego de cada lectura yo siempre tomo nota, hago una pequeña devolución, no porque me vaya a acordar, porque por ahí la gente me llama y me dice, vos sabés que me pasó esto que vos me dijiste, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero no es que haga algo así premeditadamente, no, no me acuerdo, literal. Entonces, de esa manera, al compartirle rápidamente ese boceto, como una ayuda a memoria en la universidad o en la escuela, cuando está el profe, que vos anotás y decís, ah, con esto me voy a acordar de esto. Bueno, lo mismo. Yo le comparto eso a las personas para que tengan esa ayuda de memoria y lo puedan recordar a la semana, al mes o a los 5 años. Ujú. Hace unos días tuve una lectura, me llama una persona, me dice, ¿vos no te acordás de mí? No, le digo, la verdad que no. Bueno, era una de mis primeras consultantes, hace como 15 años. Ujú. Y ella me dijo algo hermoso porque me dijo, todo lo que vos decías yo no creía. Y vos tampoco, porque yo me acuerdo que vos estabas muy convencido. Pero aún así sucedió literal, ¿no? Sí. Entonces dice, ahora yo estoy en una etapa en la cual a partir de esta lectura empezó a hacer péndulo Ah, hebreo. ujú, Entonces, quiero que me hagas una lectura más, no, no con un fin predictivo, sino para ver cómo estoy, no como un termómetro. Y fue algo realmente muy amoroso y a mí fue una sorpresa grata porque confirmó esto que te estoy diciendo, que no me acuerdo. Yo no quiero acordarme, no, no porque creo que es algo que atenta en el ego, ¿me ujú. entiendes? Es como Sí, si vos sí, sí. dijeras, yo le leía a 1000 personas y a este, a este, a este, a este, a este. A este. Y además lo No que le quiero dije eso. a esto resultó y No quiero eso, no no, quiero, no. Ujú. porque el mensaje no es personal, el mensaje No. es del futar. Simplemente uno es como si fuera un operador de radio, has tenido experiencias de radio y televisión, que está allí subiendo los botones y ayudando a que salgas impecable como una reina. Nada Sí. más. ¿Mm? Eres una Nada más. antena que recibe el mensaje y lo transmite a quien Y lo nada tenga que más. recibir. Que Y eso es la diferencia entre lo que tú decías, el poder mirar de ver. O sea, comenzaste a tener esa experiencia de saber qué era lo que podía limitar a la persona en ese potencial que la persona o ese sueño que la persona quería tener. Y lo hacías a través, no solamente con las runas, sino contigo como canal. Y esas runas tienen también símbolos que te daban una orientación o te dan una orientación. mira, lo muy llamativo de esto, yo Ujú, tengo un problema con mi memoria. Tengo una ujú. memoria espectacular en algunas cosas y en otras no me puedo acordar. Yo no podía acordarme de los símbolos. Son 24. Ah, No me podía ok. acordar. Es como si vos Ujú. dijeras cuál es el uno, cuál es el 2. No me podía acordar. Sí. Y era una limitación. Entonces una profe me dice, yo le ayuda a memoria. O sea, una hoja que esté en los símbolos. ¿Cuál es el problema? Si vos no vas a estar hablando del símbolo puntual, sino de lo que representa ese símbolo. Ujú, Y fue liberador. Con eso entendí que no tenía que centrarme en lo técnico, sino que ujú. tenía que escuchar, tenía que ver, tenía que estar atento a lo que sucedía. Mi descripción del momento es la lectura de runas, no lo que dice la número uno, la número dos, la número tres. No va por ahí. Desde lo lúdico, jugamos, jugamos con estas runas, jugamos con Sí. estos símbolos para dar un mensaje. A veces Ujú, el mensaje es oportuno e inmediato, otra vez el mensaje viene de años de atrás, muchas veces de vidas pasadas, y otras veces el mensaje es futuro. Y como el futuro de las runas no es como el año gregoriano nuestro, sino que es un año que empieza mañana, es un tiempo diferente, siempre es habilitante de mejores cosas. ujú, Entonces, ujú. es una cosa sumamente amorosa. No sé si te respondí la pregunta, pero eh, realmente yo invito a las personas, no, no que vengan a leer runas conmigo, sino que ahonden en esta cultura porque es maravillosa como herramienta.
como desarrollo de cosas, ¿no? Hoy por hoy, cualquier psicólogo, cualquier psicóloga, cualquier médico usa la medicina alternativa, usa lo holístico como herramientas. Tiene el estetoscopio, tiene la lapicera, tiene el lápiz para hacer la receta y también toma a mano un lápiz queye, el rosario, lo que es los católicos, una imagen de un santo, de una virgen. ¿Por qué? Porque todos necesitamos crear un microclima para que nuestro ser se exprese correctamente y de la mejor manera posible. Y ¿Está? sí, sí, ese microclima cada quien lo crea con eso que resuena, que tú hablaste inicialmente de la vibración, porque eso es lo que venimos a sintonizar cada uno desde como nuestra propia frecuencia, cómo nos sintonizamos con aquello que es para nosotros. Pero en las runas, ¿vas a sacar una runa ahora? Claro que sí, Pedro. Claro que Qué sí. bien, qué Bueno, bien, qué bien. tenemos, mira, está Alicia, una señora que es argentina, que vive en España, está Sí. escuchándonos. Sí, con Alicia tuvimos ya Alicia, una tertulia. Bueno, una no solamente tertulia, una, un ciclo. un ciclo. Es Ujú. un ser humano maravilloso, luminoso, Sí, de las personas que uno va conociendo en este camino, ¿no? sí, Realmente sí. uno, yo digo siempre, yo soy un agradecido de haber podido encontrar en las runas eh, amigos, amigos circunstanciales que son sumamente valiosos. Había un señor llamado Roberto Carlos Brasileño que decía, yo solo quiero 1 millón de amigos. Bueno, estas cosas suceden, ¿no? Yo lo llamo Bueno, familia del alma. familia del alma. Mira, esta runa, a ver si le Sí. alcanzamos a ver, Ah, sí, es una una flechita flecha. hacia arriba. Sí. Ajá. Esta runa se llama Tir, T-Y-R, Tir. Y obviamente es una runa para adelante. A veces la runa está así, hacia arriba, que nos indica que el camino es recto, es como si estuviéramos en una ruta transitando en una autopista, dice, y bueno, ahí nosotros ¡pum!, aceleramos. Si fuera inverso, si esta runa estaría así, nos está diciendo exactamente lo mismo, pero hacia adentro. Te dice, tómate un té, pone música, sale a caminar, toma tu mascota, agarra a tu pareja de la mano, agarra el auto, el barco, la caña de pesca y mete para adentro. Vete Ujú. adentro a buscar la respuesta. Y está atento, escucha. En este caso, TIR lo que nos está indicando es que hay un camino muy bueno por delante. En el día de hoy es la primera runa que saco en el día de hoy, no he sacado runas antes. Nos indica que el sol nos está dando su luz, su calor para que funcionemos. Porque si hay algo que tenemos que hacer todos los días es buscar el horizonte como los marinos. ¿Por Ujú. qué? Porque de eso se trata. Puede haber tempestades, puede haber un encallamiento del barco, puede haber buena pesca allá y no tan buena en el otro lado, pero invariablemente todos tenemos que conducirnos hacia el horizonte. Ahí veo Melissa Soto, nos pide Sí. una runa. ¿Quieres que le Ujú. saquemos una de Melissa? A ver Claro. qué nos dice. Le quiero preguntar a Melissa de qué lugar es para que me oriente, ¿no?, en la búsqueda de su mensaje. Hola, Está Melissa. raro. Está Bueno, ya Melissa. nos estará escribiendo, ¿no? Seguro, Melissa. Bueno, mira Melissa. Melissa, esta La es una mujer runa de Costa Rica. Bien. de Costa Rica, de la Esta, mujer, te vi, eh, sí. École, es la runa Beor, es una runa sumamente femenina. Se puede ver como una mujer embarazada, los senos de una mujer visto de arriba. Ujú, Beor nos invita a las chicas a desarrollarnos como mujeres. Puede ser como hembra, puede ser como mamá, puede ser como abuela, pero invariablemente con ese mensaje que tienen ustedes, que es utilizar la inteligencia emocional que está ubicada entre el ombligo y el pubis, en ese chakra, hay un agujerito ahí ujú. energético. Entonces, cuando tienen ustedes maripositas en la panza, tienen un entripado, tienen un pálpito, lo llevan adelante porque eso es la característica de la mujer, dice yo. En cambio, el varón no, es más craneal, entonces piensa, analiza, y bueno, dice Melissa que tiene 3 hijos. Lo importante básicamente no es centrarse específica y exclusivamente en la crianza de los hijos, sino no perder la esencia
¿Por qué? Porque si perdemos la esencia, después no vamos a ser tan buenas abuelas, no vamos a ser tan buenas mamás en la madurez. Entonces, es como un pie de cada lado. En un pie, la crianza de los hijos, los cuidados, la atención, todo es para ellos, pero también un pedacito del día, meditar, tener un momento para nosotros, para cultivar nuestro ser, porque es tan importante, es como una plantita. Si nosotros no nos cuidamos, Es- posiblemente nadie venga a cuidarnos por nosotros. Ese es uno de los grandes aprendizajes, además, me parece, Federico, es darnos la prioridad a conocernos, amarnos, podernos Ujú. cuidar. Ujú, Muchas veces en la cuestión de la fe se confunde el egoísmo con... No, no, no. Yo tengo una hermana que es monja, mi madre fue por años una persona que trabajó muchísimo en la Iglesia Católica y se recontraenojaba. Decía, no, ser egoísta es otra cosa. Ser egoísta es no compartir, pero hay que mirarse un poquito, hay que ponerse en primer lugar, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, esa es nuestra ponencia, nuestra posibilidad. cuéntame, estas runas Eh, que estás sacando en este momento, estas runas, este veor, ¿son de las runas Futak? el futar es el alfabeto. Sí, el alfabeto. Y, Pero estas son correcto. tuyas, desarrolladas, pintadas, diseñadas por Yo ti. tomé, no, yo tomé de Fabiana Daversa, que es una de mis profes, una persona que es una excelente, ya lleva 40 ediciones su libro de cómo aprender a leer runas, cómo interpretar el campo del sol. Es una persona de aquí de Argentina, digamos, ha estado viviendo en Brasil y tiene ascendencia en diferentes partes del mundo. Y ella logró poner en papel como si fuera un manual de leer tarot o aprender cocina, o aprender una técnica, no importa, cualquiera sea, un manual como un manual de buceo, donde acudir a la información. Después, bueno, cada uno tiene que hacer un caminito y ese caminito es personal y único, ¿no? Es un Ujú, camino rúnico. Yo sí. uso de ese método que tiene Fabiana, el futar con 24 o 25 runas. Ella trabaja casi con 38 runas en otro esquema un futar más ampliado sería, pero yo todavía no me considero preparado para poder ahondar en ese espectro de mayor cantidad de runas, sería así. Y llevas todo el tiempo. Mira que te dice, bueno, eh, Melissa te dio las gracias, muy, muy cierto, estoy en esa muchacha ahorita, muchas gracias. Y en esa lucha de mamá y mujer en este momento. Ahora, Castilleza Holística que te dice, nos dice que viene de Cali, Colombia, y es la persona que le ibas a sacar esa nueva runa. Bueno, voy por otra entonces. Bueno, esta runa se llama Kano, Ken, es un boomerang, y simboliza un boomerang. Y eso también Mm, nos lleva a pensar qué hacían los vikingos o qué hacían los celtas en Australia, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el mensaje que tenemos que entender. O sea, si hay una universalidad en el futar, es real, ¿no? Es inamovible, no se puede discutir. ¿En qué tiempo, en qué década, en qué gobierno, bajo qué condiciones el futar anduvo transitando por ahí? O sea, pero que existió, existió. Bueno, mm, Cano es como el boomerang, y yo siempre digo, también es como la palabra emitida. A veces emitimos una palabra, puede ser buena o mala, y tenemos que ser extremadamente cautos. ¿Por qué? mm, Porque esa palabra, como el boomerang, nos puede degollar. ¿M? Nos puede lastimar si no es bien lanzada, si no es bien dada, si no es ujú. otorgada. Boomerang también significa cano, viene de canoa, viene de transportar. La persona que nos solicitó esa runa básicamente se va a encontrar, si lo está transitando parado en el muelle o parada en el muelle, se va a encontrar con un viaje. Ese viaje va a ser muy productivo, un viaje que le va a obligar a cambiar su ponencia, su forma de ver la vida. ¿eh? Siempre recuerdo una fábrica muy importante de colchones de aquí de la Argentina y quería hacer un cambio. Fuimos a una lectura de negocios, de runas Mm, ujú. habilitando el negocio, y ellos tenían una idea que era poner un tipo un restaurante en la orilla del delta. Bueno, básicamente yo le decía, es lo que les va a otorgar la continuidad. Se reían los dueños, dicen, pero nosotros fabricamos colchones, vamos a hacer una inversión para ver. Llegó la cuarentena, Mm. 2020, no vendieron más nada y se sostenían con su lugar, digamos, de expendio de comida, porque estaban en un lugar, en un
en un delta náutico, y ellos hacían delivery de comida, la gente no tenía forma de salir afuera, así que le tenía que comprar. Se convirtió en una unidad de negocio que sostuvo una fábrica milenaria. No. O sea, te quiero decir, esto para la persona que leyó, deja todo, soltá todo, cree en tu proyecto, cree en tus sueños, porque no hay manera que falle. Si por esas cosas no fuera tan rápido y parecería como que dudás o estás dubitativo de la funcionalidad de lo que estás por hacer, pensá que si lo elegiste con el corazón, está bien. Si no lo elegís, vas a encontrarte con un inconveniente y decir, podía haber hecho eso y no lo hice. ¿Está? Bueno, sí, para Castilleza Holística. Oye, y es que Alicia, cuando dijiste que iba a sacar las runas, que no sé si quiere una runa o no, dijo qué alegría o algo por el estilo. Y entonces me quedé, y no sé si tú le ibas a decir, qué bien una runa, dijo ella en ese momento. Bueno, entonces le leemos la runa a Alicia, Y seguimos entonces con que fue nuestra. la primera. Sí, Alicia, y luego está seguimos un bien. poco, y luego seguimos un poco. Nos dice que, o sea, más que como cuáles han sido para ti las más significativas, cuál es la que es más, que te llega más al corazón de todas las runas, o si hay una que signifique eso, que sea más importante. Bueno, ahorita para Alicia. Está bien. Bueno, esta va para Alicia. Alicia, mira, algo que todavía no está desarrollado, porque las runas también tienen un lado, ¿ves? Esta runa está, este es su lado y salió así, o sea, salió que todavía no se ha manifestado. Tienes que trabajar mucho, Alicia, tu decir, tu sentir, lo que no estás diciendo. Esto no es algo que tenga que ver con lo laboral, tiene que ver con algo que no estás diciendo. Puede ser que no puedes, puede ser que no tengas ganas, puede ser que no se ha brindado la posibilidad de decírselo a la persona que se lo tienes que decir. A veces yo hablo mal o hablo en idiomas campesinos, campechanos. A veces estamos como pollo atorado con tripas. ¿Viste? Los pollitos que comen, comen, comen. Y a veces se comen una agüita. Y no me animo a decirlo. Bueno, eso dice por ahí. Ya se dará cuenta de qué estamos hablando. No, Bueno, claro, el mensaje es para cada quien es para cada quien. Bueno, sí, mira, Juana, yo tengo algunas runas preferidas, ¿no? sí. Pero las runas, por eso yo siempre aconsejo no tatuarse runas en el cuerpo, porque las runas son temporales. Entonces, lo que hoy es, capaz que mañana no es tanto, ¿no? O sea, no es definitivo. Por años Ah, yo sí, para no, usé ya, la, ya entiendo el tatu, ¿me sí, entiendes? claro. Por años tuve la runa Tyr, esta flechita, por años fue porque yo buscaba un destino, buscaba un sentido hasta que lo encontré, o por lo menos lo encontré hoy, es mi destino. No sé cómo va a ser más adelante. Otras veces usé la X, el signo de multiplicación, se Ujú. llama Hifu, significa un pie de cada lado, significa que tenemos que poner en un pie los sueños, todas las posibilidades, porque es lo que va a suceder. Y en el otro las realidades, que es pagar la renta, el seguro del auto, el seguro de salud, obtener un dinero para tener un ahorro, la cosa diaria, ¿no? Si nosotros nos ponemos en pagar, pagar, pagar en la parte dura de la X, nos convertimos en esos señores o esas señoras hurañas, ahorrativos, y si nos ponemos en el otro plano, que es volátil, está todo bien, paz y amor, también es un caos porque no vivimos en la realidad del todo, ¿no? Entonces, ese Hifu era la runa que yo usaba. Si me preguntas hoy, yo uso RAD, que es una R, tiene que ver con la rueda, tiene que ver con el viajar, tiene que ver con el cambiar de estado. Yo estoy tratando en este tiempo es una infidencia, una confidencia también, de sublimar, de subir de la vibración para poder prestar cada vez mejor mis lecturas. Estoy tratando de cuidarme, prácticamente dejar el alcohol y voy, digamos, tratando de cuidarme. Bajé casi 40 kilos de peso Desintoxicar. correcto, para poder dar un mensaje sutil, porque cuando yo estoy en vibración alta, la lectura de runas es espeluznante, o sea, es hermosa. Entonces, creo que el consultante y el respeto a estas runas milenarias indica que debe de ser así. O sea, ya no es ni siquiera una cuestión estética, ni siquiera una cuestión personal de salud, sino una cuestión de entender que hacia donde vamos es un estado de paz, de bienestar, de alegría, y que lo tenemos que sostener en el tiempo con estas cosas re simples. Cuidarnos y amarnos, nada más, re simple y complejo.
O sea, nos estás diciendo que las runas, como cualquier de esos caminos que cogemos espirituales, existe o se da una comprensión de cómo cuidar este cuerpo como si fuera un Sí, templo sagrado en todo lo que vemos, en todo lo que comemos, en todo lo que tocamos, en todo sí. lo que hablamos. O sea, vivir desde un lugar, ya en eso comienza una filosofía de vida mucho más, mm, ¿qué será? Más consciente, para no decir Claro, ni bueno ni malo. a veces es extremadamente complejo, pero bueno, yo estoy intentando, lo hice por tiempo, dejar las harinas, dejar los azúcares, harinas refinadas, dejar el alcohol, dejar el tabaco. Lo cotidiano, o sea, uno es mundano, es cotidiano. Bueno, Total. a veces cuando uno deja, se da cuenta que la vibración, el mensaje, no es que es diferente, pero no está otorgándolo al 100%. Entonces, me obligo a cuidarme, a mantenerme por respeto a las runas, sobre todo que son milenarias, y sobre todo por respeto a las personas que ponen mucho de sí en atravesar la duda, atravesar la vergüenza, atravesar la inquietud. Muchas veces la gente asocia las runas con algo diabólico, otras veces las Sí, asocia con cosas raras, otras veces no le da entidad, no cree, le parece que es una pavada, que es una cosa chistosa. Entonces yo le explico, mira, esto vos podés pensar lo que vos quieras, pero esto es un lenguaje y sagrado. un desarrollo que hay que cuidar. Yo lo cuido. Si vos crees o no crees, no es un problema mío. Simplemente es que te perdés la posibilidad de nutrirte de un sistema energético, porque en realidad es un lenguaje, un sistema que es energéticamente positivo y que te llena de vida. No hay persona que no venga a leer las runas que no diga, wow, esto es power, esto es alegre, esto. Claro, se trata de eso. No nos olvidemos que los guerreros celtas, los vikingos, ya sea hombres, mujeres, porque había runeros que eran mujeres y había runeros que eran hombres también. Esos vikingos celtas pertenecían a una élite, era como si yo te dijera el grupo SWAT o la gente de la NASA. Esto Ah, ok, eran, ya. los celtas eran eso. Después la historia se encargó de menospreciarlo, minimizarlo y hacernos creer a nosotros que eran esos gordos con casco de chapa, como dije al principio, y unos cuernos que rompían todo. Nada más alejado de eso, eran un grupo donde la forma de liderar era matriarcado, algo similar a las orcas, ¿no? Ujú, ujú. Estamos hablando de términos acuáticos, pero para De ser acuerdo. concretos, concretos. O sea, el varón era un caballero, era la fuerza, la posibilidad, pero no giraba todo alrededor del varón. Entonces, imagínate cuando estaban los pueblos feudales, cuando estaba la iglesia de los siglos X al XV, y era un caos, porque esta gente eran locos, eran rebeldes, subversivos, eran totalmente chapita, como dicen los chicos, totalmente de variado. Entonces, por eso es tan importante entender los tiempos y las épocas. El mensaje siempre fue igual, fue alegre, jovial, poderoso, sanador y sobre todo positivo en el mañana, o sea, en el llevarnos de la mejor manera posible, en utilizar toda nuestra posibilidad, toda, en lo que nosotros querramos. No importa si es una actividad laboral, si es una actividad religiosa, si es una actividad deportiva, si tiene que ver con sentir, conectar, ir al mango, ¿no? Es de eso se trata. Sí, porque también hay otra visión de los celtas y es esa gran conexión que tenían con la naturaleza, con todo lo Mm. creado. O sea, no era solamente algunas cosas, entendían, en mi concepto, entendían como esa divinidad en todo, que después se pierde y se pone fuera, pero si vemos a lo más lógico sería que si yo soy creado por Dios, pues todo es creado también, todo lo que veo es también una creación. Dios sea que esté alejado o no de su mejor bien o no, pero todo es una creación. Claro, la naturaleza te otorga algo que se llama conciencia amplificada, ¿no? Mm, Es el estar. O sea, nosotros diariamente el uso de las pantallas, el uso de los televisores, los autos que se manejan solos y que tienen tanta tecnología, los sistemas de hoy de transporte que son en automático, las redes de Wi-Fi,
nos alejan de la naturaleza. Ujú. Nosotros, para entender lo que está pasando, para podernos escuchar, tenemos que estar en la naturaleza. Tal cual. Entonces, imagínate esa gente que iba en barco de noche, que cruzó el Atlántico y utilizaba esto, una piedra. Entonces, con esta piedra más chiquita, usaba un compás. Esta piedra se llama calcita óptica. Esta piedra está presente en América, está presente en Europa. Entonces, esta calcita la usaban como si ¿Cómo la fuera llamas? ¿Calcita qué? calcita óptica. Óptica ya. Es un cuarzo, algo parecido, no es la misma piedra, es un cuarzo. Al reflejar el sol, ellos miraban Ah, el sol y la luna. Entonces sí, decían, sí. bueno, si el sol viene de acá, o sea, utilizaban un compás de una forma sumamente artesanal, pero certera, pues ellos iban y venían, o sea, Ujú. originariamente circunnavegaron el continente, lo recorrían al continente por la costa y luego se atrevieron a cruzar el mar. Y acá viene la historia. Cuando uno circunnavega, ingresa por el río, ingresa por un arroyo, río arriba, el que está en la orilla y ve el navegante, y eso me pasó a mí personalmente, siente una intromisión en su espacio. Es como si yo voy caminando y se me ocurre saltar al patio de tu casa. Ok. Pues, ¿qué hace, señor, usted aquí? Bueno, cuando uno está en la naturaleza total, en paz, está pescando, está acampando, está sentado en observación, y ve un barco o ve una nave o ve un señor en un kayak o en un bote de doble par, ve a veces intromisión. Es como que algo que... ¿Qué pasó? Imagínate que estos vikingos, que eran señores que andaban con botes a remo y tenían unos tambores, o sea, estaban todos pintados, eran navegantes que venían capaz de estar 10 días en el mar, entonces estaban sucios. Eh, Imagínate cuando ellos circunnavegaban e ingresaban a Europa y se encontraban en un pueblito de gente normal, viviendo. La sensación era demoníaca, era de la invasión de los extraterrestres. Ujú, ujú. Sí. Entonces, esta es la historia que nos contaron. Pero la historia tuvo otro sentido mucho más amplio. Porque, ¿qué pasó? Después, los señores feudales, las familias, interactuaron, se mezclaron y formaron parte de esta crisol de razas que tenemos en el universo, ¿no? O sea, la enseñanza está inmersa, no se fue. Es inmaterial como la historia, está ahí. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días cuando leemos la runa. Activamos esa memoria inmaterial para que la gente la conozca, empiece a indagar y nos aporte todos los días cosas. Nos aportan cosas, nos cuentan, dice, vos sabés que mi abuelo también tenía una runita que leía, y así. Y cualquier transeúnte termina siendo un runero o una runera. Sí, y hay varias personas que me escribieron que decían que les interesaba mucho este tema porque finalmente resonaban con eso, porque han tenido la experiencia en el pasado y quieren en alguna forma también aprender sobre las runas, cómo, o sea, ya nos has dicho cómo nos acercamos a ella, cómo Correcto. con todo ese respeto y esa Ujú. ese clima, microclima que hablaste sagrado que se hace para entrar, no solamente a consultarte a ti, sino a hacer consulta para otros. Em, Desde ese lugar también yo me imagino que te centras en ti mismo, que tú decías tampoco que no hay que aprenderlo de memoria porque eso no es lo importante, sino hay que sentirlo. Correcto. Y, Eh, y sigue, sigue. Nosotros tenemos que interpretar que es un lenguaje, es como estamos hablando, o sea, nosotros podemos expresar, yo puedo decir, mira, Eso te es envío un adiós. beso, Ujú, y un beso. listo. Yo lo entendí Y, como si dijeras me estuvieras despidiendo, bueno, pero podía ser un me beso. Son entiendes? 2 len Me sí, sí. entiendes? Claro, y ahí está la cosa, ahí está la magia. No importa si es un número, si es una runa, lo que importa es la vibración, porque de eso se trata. ¿Ves? A ver, esta runa. ¿Y qué Vuelve a salir sacaste Cano, allí? mira. Cano Sí. otra vez. Y vamos a sacar una más. Creo que había una persona más que había preguntado. Bueno, esto es Urs, el toro.
tiene que ver con el trabajo. Hay runas que tienen que ver específicamente con algo, ¿no? Esta concretamente es una runa que no tiene sentido sentimental o no tiene que ver con lo relacional, sino puntualmente con lo laboral. Ujú. En este caso, cuando está así, significa que hay que tomar las riendas y trabajar mucho porque es productivo avanzar. Y bueno, nada, y es así. Pues no sé si me la sacaste para mí o la sacaste para el grupo. ¿La tomaste como algo personal? Bueno, No, no, quizás. te estaba preguntando de las dos cosas, pero igual la puedo tomar tomar las Ups, riendas para mover. focalizar. Para, Correcto, ujú, bien ahí. ujú. Sí, claro que sí. Yo creo que lo importante de esto, en este comentario que vos haces, es que las personas tengan la experiencia. Primero, tengan la experiencia y a partir de ahí les va a resonar si es una lectura personal, si tienen que ahondar en sus cosas, o si en realidad es algo como que se despierta, ¿no? Si a mí se me despierta la vocación de ser runera o runero, bueno, listo, dale, ya está. Que también, te cuento, hay muchas personas que hacen el curso de runa y dicen, yo realmente quiero hacer esto para mí. Lo que había pensado que iba a hacer, porque resulta ser, no, primero lo voy a hacer para mí y en la medida que avance, voy viendo si leo a otras personas. Esto Y, es como un camino de crecimiento y entonces creo que es un proceso natural. sí, porque lo has mostrado aquí en las lecturas que has hecho que Castileza Holística no se acuerda cuál fue el nombre de la que sacaste, pero creo que fue la de Boomerang porque era la segunda. Sí, Cano, se llama Ken, K de kilo, E-N, Cano o Ken, o Canoe, Cano. Ok. Y que has dicho que puede ofrecer claridad y dirección, como lo has hecho acá, que puede Ujú, resultar en ujú. una introspección, que puede revelar además lo que necesito en este momento. Y para una persona como tú, que lleva tantos años de la mano de las runas y dices que no te atreves a seguir, o sea, ¿cómo cuando comienza la persona lo hace desde el lugar que tiene sin experiencia, Ujú. pero sí con mucho trabajo interior o no, ni siquiera es importante aquello? ¿Cómo No, dirías tú que te acerques a las esto, runas? claro, esto es muy simple porque como todas las experiencias de la vida, a mí me costó mucho porque no tenía los materiales, o sea, yo para acceder a mi primera lectura de runa, me acuerdo que lo busqué en un buscador llamado Alta Vista, era antes Ah, de Google, ¿te acuerdas? sí, Y mi profesora estaba en Concepción del Uruguay, queda en la Argentina a unos 3.000 kilómetros. Entonces dice, sí. yo lo preparé para hacerlo presencial. Ah, le digo, mándemelo por correo. No había email, correo postal. No, tampoco lo tengo pensado. Me encuentro con esa profesora luego de 15 años y me dice, como persististe, te voy a dar el curso online gratis. Y fue una bendición, ¿me Sí, entiendes? claro. Pero es así. Entonces, yo soy virginiano, entonces soy un poco así, como dicen los chicos, nerd o ufa Ujú, o ujú. muy responsable con mis cosas. Entonces no me animo a pasar de 24 al resto de las runas del futar. Pero es una cuestión personal e íntima, no es algo que le suceda a todas las personas. Me ha Ok. pasado de tener charlas con personas que empiezan a leer runas y a la semana están leyendo y está todo bien porque hay una cuestión en la entrada de la era de Acuario, nosotros estamos muy acelerados y tenemos que interpretar que todo lo que pasó antes en cuanto a nuestra expresión, en cuanto a cómo tenía que ser, lo que nos dijeron los abuelos, lo que nos dijeron los tíos, los vecinos, los profesores, no es así. Ahora es diferente, ahora es como es. Entonces, si viene una persona y me dice, mira, compartimos el material, empieza a leer, leemos una o dos veces, si yo quiero empezar la semana que viene, pues que empiece, si está habilitado. No hay nadie que impida que lo pueda hacer. ¿Cómo van a hacer esa lectura? No lo sé. No lo sé. Yo tampoco tengo que estar mirando Tampoco con mi controlar. ojo crítico. Claro que no. No, 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 no. Porque si hay algo que aprendemos de los vikingos es su sentido de responsabilidad, de Ujú. cuidado, porque es lo que ha persistido en el tiempo. O sea, si este lenguaje hubiera sido contaminado por cuestiones egoicas, personales, íntimas, no hubiera trascendido, se hubiera caído por sí mismo. Y Ujú.
Calculá y que estamos en sigue. el siglo XXI y empezó en el 3. Así que Sí, va a seguir, por suerte va a seguir. va a seguir y bueno, es también un aprendizaje que vienes a contar, no solamente este lenguaje escrito, pero vibratorio más que todo, sino también has aprendido de su origen con los celtas y te has metido a la cultura de ellos para poder entender también qué querían con esas runas y qué era lo que los sostenía en ese momento, cómo vivían, por qué lo usaron, para qué lo usaron. Entonces eso Claro. también te da un contexto mucho más amplio en ese En mi caso, respeto. Sí. mi apellido es Pividori, del norte de Italia, Ujú, en la zona ahí casi de Australia, ¿no? En el Trento, y mi apellido materno es Gilligan, de Irlanda. En esa zona del norte de Italia, Irlanda, Inglaterra, en esa zona habitaban y circulaban mucho los vikingos, sobre todo en Islandia. ujú, Y hay señales por todos lados, ¿no? En el norte de España, en Francia. Eso, digamos, es como una cuestión que cuando uno empieza a ahondar cualquier persona, sea quien sea de pueblos originarios, sea descendiente de italiano, de chino, de ruso, de francés, de lo que sea, ujú. siempre hay un génesis y hay una comunicación o un contacto que hubo con esa cultura celta. Es increíble, o sea, es increíble. Por eso a mí me obliga a estudiar y aprender, pero no lo hago desde un esfuerzo sobrehumano, sino que la realidad viene la gente te cuenta, ¿no? Como estamos ahora, te escriben 6, 7 personas y cada uno tiene una experiencia distinta. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Por qué sucedió? Porque es así. Todos los días es así. Todos los días viene alguien y te enseña algo. Preguntaban sobre cuántas runas se sacan. En una lectura convencional, yo saco primero tres runas, hablo de pasado, presente y futuro. Ujú, Pasado que puede ser muchas vidas para atrás o ayer. El presente que puede ser un presente lineal de una semana, 10 días. Y el futuro que puede ser dentro de un rato o mañana. Porque no ujú, hay tiempo como el que tenemos con el calendario gregoriano. Estamos hablando de otras épocas, otros tiempos. Los vikingos decían, voy a comunicarme contigo, Juana, cuando haga un poco más de calor. Entonces vos me estabas diciendo, no, en invierno no va a venir en primavera. Hoy nosotros intercambiamos la posición en el Google, el posicionamiento, nos comunicamos por WhatsApp entre las 14 y las 15. Está todo lineal, es espontáneo. Y antes no era así. Antes ujú. decían, cuando los árboles pierdan las hojas, posiblemente vaya por tu pago, vaya por tu lugar, vaya por tu casa, en otoño, ¿no? En otoño, sí. ¿Entiendes? Ujú, Y entonces yo saco esas tres primeras runas para entender el contexto de consultante. Saco tres más luego para entender el hoy, lo que está sucediendo, y saco tres más después para entender un poco de qué estamos hablando. Después puede pasar que la persona pregunta y sacamos muchas runas. A veces usamos runas así y a veces usamos runas en forma de cartas. Estas runas en esas forma no de las cartas, conozco. claro, es lo Ah, mismo que las sí. runas, pero en forma de cartas. Porque muchas veces yo tengo que viajar, entonces para no llevar las runas, llevo las de papel. Llevo las de. Estas runas las es un profesor argentino que se llama Pablo Runa, un señor que se dedica específicamente a estudiar runas hace muchos años, un profesor universitario. Y ¿Y se llama Pablo encuentras, Runa con su y seudónimo. encuentras esas tarjetas en cualquier lado o solamente en Argentina? Él las vende en Ah, realidad ahora es como que hay por todos lados vendiendo. Yo le compro a él porque es una cuestión energética y son mis runas las que uso, entonces cuido ese ujú, detalle. ujú, ujú. Pero bueno, la llevo. Después hay una opción, algo diferente, como si fuera la revolución solar que se hace cuando cumplimos los años. Y hacemos la Sí. carta natal y la revolución solar. Bueno, podemos hacer un campo del sol que se llama, que es mirar un año por delante. Normalmente eso se hace en los cambios de estación o en el cumpleaños. ¿Por qué en los cambios de estación? Porque los celtas no usaban el calendario gregoriano. O sea, no usaban el enero, febrero, marzo, abril, no, usaban el otoño, el invierno, como los mayas, ¿no? Ujú. Entonces es lo mismo, el mismo sistema. Entonces, hoy por hoy, yo por épocas, si tengo tiempo y hay buena predisposición de todos, largo una campaña de lectura de Campo del Sol
y normalmente Ah, la gente analiza con bastante certeza qué es lo que va a pasar de hoy hasta dentro de un año en un mapa, con bastante certeza. Varias de mis profes me piden que les lea el campo del sol. Esto es algo bastante referencial y me obliga a estudiar un poco más todo el tiempo porque me genera una autorresponsabilidad importante. bueno, a las personas pueden escribirle directamente a Federico nuevamente en su Instagram, Runas Patagónicas, Correcto. tal cual, y allí Estamos le en, mandan un mensaje. Sí. correcto. Sí, sí, es que estamos en Runas Patagónicas, estamos en Facebook también como Runas Patagónicas y usamos mucho el WhatsApp como la metodología de comunicación, ¿no? Ujú. Yo en general la atiendo en la Argentina en horarios de mediodía. ¿Por qué? Porque tengo que dejar habilitados los otros horarios para atender a la gente de afuera, que por diferencia horaria a veces, bueno, nosotros tenemos una hora de diferencia, pero a veces en Europa o en China o en otros lugares depende hay mucha amplitud de horaria, ¿no? Entonces, a veces termino leyendo a las 4 de la mañana de la Argentina o a las 11:30 de la noche de la Argentina, que capaz que son las 9 de la mañana ya, ¿no? En el otro lado del mundo. Mira, Federico, es que me quedó a mí resonando algo y es, puedes crear tus propias, o sea, tú puedes crear tu propia escritura de runas, hacerlo con las 24 o con Sí, 25, sí, escogiendo como, o sea, temas que son importantes como las emociones, las estaciones, los elementos de la naturaleza, hacer una canalización de eso como si fuera una información que sí. tengas general que pueda orientarte y luego cuando la quieras probar, ¿cómo la pruebas? Bueno, los celtas utilizaban en los barcos los símbolos rúnicos, o sea, ponían Sí. runas Ujú. como si fuera la marca del ganado. Sí. Y después, para entender esto mejor, Renault, los autos Renault de Sí. Francia, tienen un rombo. En realidad no Sí. tienen un rombo, tienen la runa ING. Lo que pasa es que si nosotros dijéramos en los autos de la marca francesa se usa la runa, entraríamos en un debate de nunca acabar. Entonces, ¿qué decimos? Es la marca del rombo, la marca europea del rombo. Pero bueno, también la usa Mercedes-Benz, también la usan varias marcas de diferentes países, porque no es solamente en los autos, está presente en todas las cosas. ¿Qué Las significa? runas están claro, tienen una fortaleza, tienen un sentido. Así como los católicos ponen una cruz, así como los israelitas ponen una estrella, es un símbolo, es fuertísima la identificación del ser con ese símbolo. Lo que vos dices, se puede hacer una frase, se puede escribir tu nombre con idiomas rúnicos, con las runas, porque son el alfabeto, o sea, son 24, es lo mismo, se puede hacer. Inclusive el sello rúnico, que es la aplicación de 3 o 4 runas en un símbolo solo, también es muy usado. Sí. Sí. Yo personalmente siempre digo que son eh, símbolos para usar con mucho respeto. Por eso lo que Mm, expliqué de tatuarse. Muchos dicen, yo me sí. voy a tatuar una runa. Tatuate el símbolo del infinito, el nombre de tu pareja, un pescadito, un auto, una marca. Trata de no tatuarte runa, no porque esté mal, sino porque te vas a quedar vinculado a ese Con mensaje. eso. Y las runas son movedizas como nosotros. Las runas tienden a crecer, tienden a amplificarse. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera tu nombre, asocio toda la actividad a tu nombre. Si yo pongo todo el nombre de tu fanpage o tu desarrollo en Internet, pongo toda la energía ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Símbolos. Entonces, puedo usar tu primer nombre o tu apodo. Vamos a suponer que a vos te digan Mimi. Entonces, uso la letra M, que es la palabra, una E, que significa el caballo de Odín, que tiene 8 patas. Ujú. Utilizo ese símbolo para informar que estoy enfrente de una mujer que es una yegua, un caballo femenino de 8 patas, que lo transporta a Odín en el lomo. Imagínate qué fortaleza tiene ese animal, ¿no? Ujú. Bueno, esa Ujú. es tu fuerza, esta es tu ponencia, esa es tu positividad. Entonces ya solamente con poner la M, ya estoy poniendo un símbolo energético fortísimo de identificación Mm, conmigo. ¿Está? mm. Sí. Sí, bueno, ha sido súper interesante. Nos podíamos seguir hablando, además de todo ese camino que integraste
cómo integraste todos tus estudios o tu propio autoconocimiento en ese camino de autosanación que también hiciste, porque Claro. a los 23 años fue una gran transformación que usaste de todo y cómo salir de esos lugares también que a veces nos encontramos por situaciones del alma, ¿no? Por Sí, en ese aprendizajes. entonces, mira, el stroke a mí me ocasionó perder la movilidad de medio cuerpo, perdí 15 puntos de cociente intelectual, perdí el olfato y el oído derecho. Entonces la recuperación fue larga y Ujú, me obligó a mí a entender que tenía que usar los dos hemisferios. Yo me esforcé mucho por utilizar los dos hemisferios y ahí se cambió la polaridad de mi cerebro. Mi hemisferio derecho estaba hiperdesarrollado, pero no estaba en funcionamiento como ahora. Entonces, eso es lo que habilita que pueda ver, que pueda canalizar, que pueda ser tan labial en el análisis y ujú. tan creativo, ¿no? No era así antes. Ah, Gracias a Dios en- pasó lo que pasó. Entonces, este camino que yo menciono no es un camino profético, ni mesiánico, no va por ahí. Simplemente es entender que a veces la vida nos enfrenta a situaciones que al atravesarlas, como si fuera una tormenta en el mar, como pasaban los celtas por el barco ahí, ¡pum! Del otro lado de la tormenta está la paz, está la la- alegría. sí, y todo pasa, ¿no? Que es otro de los grandes aprendizajes, decir, todo pasa. Se trata de navegar y siempre que navegues va a haber una tormenta. O sea, tampoco es entender que termina esto y nunca más. No, no, no. Puede volver a pasar dentro de 10 minutos. La tormenta en el mar se arma. Minutos. Está todo así y en minutos se arma la tormenta del mar. ¿Y quién lo sabe? Nadie, porque puede ser espontáneo. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el mensaje? Vivimos en momentos donde puede haber tormenta. Pasa algo, es parte de la naturaleza. Está en nosotros guarecernos bajo la cubierta, como hacían los celtas, y estudiar, y capacitarnos y entrenarnos. ¿Para qué? Para que cuando venga la próxima sea un pasado, un tiro. Nada Sí, más. con todas las experiencias y las habilidades que nos deja cada experiencia. Bueno, Federico, muchísimas gracias por este espacio que tuvimos hoy en Tertulias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron Muchas y gracias. nos seguimos viendo en el futuro. A todos, muchísimas gracias. Un abrazo, Federico. Gracias a todos, gracias a todos. Y bueno, en cualquier momento nos encontraremos runeando. Sí, Gracias, muchas gracias. gracias a ti.